Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». Que se anegaba. Por lo que cuenta este texto, aquella tempestad, aquella tormenta era muy fuerte, con unas olas muy altas que llenaban la barca de agua y estaba a punto de hundirse. Esto sucedió en el mar de Galilea, en el mar de Genesaret o de Tiberíades, como queráis. Lo llaman de distintas maneras, que es un lago. Y la pregunta que hay que hacerse algunas veces es: ¿en un lago se puede levantar una tormenta tan fuerte como esta? Algunos visitantes, cuando visitan Israel y llegan a Galilea, se hacen esta misma pregunta: ¿en este lago se puede levantar tormentas tan grandes como lo que cuentan Mateo, Marcos y Lucas? El mar de Galilea es un lago más bien pequeño. Si subes a los altos del Golán le ves entero. Debe tener más o menos unos 20 o 21 kilómetros de largo y unos 13 kilómetros de ancho. Pero por debajo pasa una profunda falla de la corteza terrestre. Además, está a 210 metros por debajo del nivel del mar. Y al noroeste hay unos valles en los que los vientos cogen velocidad y soplan contra unos desfiladeros que están al oeste del lago, y se comprime allí el viento, y cuando sopla sobre el mar de Galilea, sopla con mucha fuerza y con mucha intensidad. Por eso se levantan esas tormentas tan tremendas. Además, se levantan de manera brusca y repentina. Lo mismo sucede en la vida de los creyentes. Ahora estamos en paz, estamos tranquilos, y dentro de media hora podemos estar con el agua al cuello. Hay muchos tipos de tormentas. Las hay de todos los tipos. Una tormenta es que te llamen del trabajo y te digan que estás despedido, y tú te preguntes cómo vas a dar a tus hijos de comer el mes que viene. Una tormenta puede ser que el médico te diga que tienes un cáncer, tú o alguno de tus seres queridos. Una tormenta puede ser que pierdas por el COVID-19 a tu madre y a tu padre, como le ha sucedido a una conocida nuestra. Hay muchos tipos de tormentas. Las hay de todo tipo. Detrás de algunas de ellas puede estar Satanás, levantándola o usándola para intentar hundirnos. Cuidado con esto, por favor, no veamos demonios en todas partes. Pero os digo que detrás de alguna de estas tormentas puede estar el diablo. El Señor nos lo avisó. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De la misma forma que el viento zarandea el trigo, así puede zarandear el enemigo a los creyentes. La pregunta que hay que hacerse: ¿qué hemos de hacer cuando nos sorprenda una de estas violentas tormentas? La respuesta es sencilla: hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Acudir al Señor, buscarle y pedirle ayuda. Porque no hay ni una sola tormenta, por fuerte y violenta que sea, que el Señor no pueda calmar. Puede ser muy fuerte y muy violenta, pero el Señor siempre puede calmarlas. En segundo lugar, la reacción de la carne. Preguntaros, por favor, ¿cómo soléis reaccionar cuando vienen los problemas? ¿Cómo me comporto yo cuando vienen las tormentas? Pues a esta pregunta podemos responder de muchas maneras, porque hay para todos los gustos. Hay creyentes que cuando vienen las pruebas se acercan con más intensidad al Señor. Se someten a su cuidado y a su protección. Hay creyentes que se revuelven contra el Señor y le piden cuentas y le piden explicaciones.
como hicieron los discípulos al final del versículo 38, es que no tienes cuidado que perecemos, reprochándole al Señor, no te preocupa lo que nos suceda. Yo conozco a una persona hace muchos años que cuando le vienen los problemas, deja de acudir a los cultos y su vida devocional y espiritual desaparece porque está enfadada con el Señor y hasta que no pasa aquello, pues ella sigue sin buscar al Señor y sin tener relación con Él. Es una forma de reaccionar como otra cualquiera, pero no me parece la más correcta. Algunas veces los creyentes, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, estamos clamando al Señor y parece como lo que cuenta el texto, parece que el Señor duerme. Estamos buscando al Señor y estamos orando y pidiéndole ayuda y parece que el Señor está dormido. Es posible que Jesús esté durmiendo, es posible, lo dice el versículo 38. Pero os aseguro que tiene el sueño muy ligero, tanto que nunca va a dormirse de tal forma que no pueda atender al cuidado de los suyos. Acompañadme al Salmo 121, por favor. Salmo 121, versículo 4. Mirad lo que dice el texto. Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Por tanto, estaros tranquilos, porque es posible que el Señor esté durmiendo, pero tiene el sueño ligero, y os va a oír cuando pidáis ayuda. En tercer lugar, una fe que flaquea. Hay que reconocer, y no pasa nada por hacerlo, no somos débiles ni creyentes carnales. Hay que reconocer que algunas veces las tormentas y los problemas pueden ser tan fuertes que pueden hacer que nuestra fe se resquebraje. Aquella tempestad, por lo que cuenta el texto, tuvo que ser muy violenta. Algunos de los que estaban en las barcas estaban asustados y eran pescadores experimentados. Debían estar familiarizados con el mar y con los fenómenos meteorológicos. Sin embargo, estaban asustados. Si leemos detenidamente el texto de Mateo, el de Marco y el de Lucas, veremos que el Señor no les dijo a los discípulos que no tuvieran fe. Les dijo que parece ser que tenían poca fe. Aunque no hay que ignorar que en estas palabras del Señor se advierte cierto tipo de reprensión. Este texto me parece importantísimo porque nos enseña a todos los discípulos del carpintero que no vamos a eludir las tormentas de este mundo, al igual que la gente que no es creyente. Pero también enseña que Jesús es poderoso para proteger a los suyos las tormentas. Es muy fácil ser creyente cuando todo va bien, pero cuando arrecia el viento y el granizo nos golpea en la cara, tenemos que dar la talla como verdaderos hijos del Rey. Es cuando tiene que verse de verdad la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en último lugar, lo más importante de este pasaje. Jesús, el hombre que creías conocer. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y la tormenta cesó. Pasó la tempestad, y el mar quedó en calma. Los discípulos se quedaron extrañados, por no decir asustados, como dice el texto, ante aquella demostración de la autoridad de Jesús ante los elementos. Y se decían el uno al otro, según la versión de Marcos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Según la versión de Mateo, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Si leéis estos relatos detenidamente desde el principio, veréis que los discípulos, los apóstoles, llevaban bastante tiempo ya con el Señor. Y le habían visto hacer varios milagros. Pero curiosamente no sabían bien quién era Jesús. Le seguían, pero no sabían bien quién era. Le conocían, pero de manera un tanto superficial. Y esto es una de las cosas más tristes que he visto en mi vida en las iglesias. Es muy triste ver que hay algunos creyentes en las iglesias que no saben bien quién es Jesús. Le siguen sin conocerle y sin conocerle de verdad. Y es una pena que algunos no conozcan
de verdad y en profundidad al Señor. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre es Jesús. Y se me pone la carne de gallina cuando digo esto. El Señor, el dueño, el creador, el redentor, el salvador y quien sustenta este mundo con la diestra de su justicia. El creador de todo lo que hay, de todo lo que conocemos y de todo lo que podamos imaginar. Y esto es algo que no se nos debería olvidar nunca. ¿Quién es el Señor al que seguimos, al que amamos y al que obedecemos? Este acontecimiento que hemos leído en el Evangelio de Marcos también lo cuentan Mateo y Lucas. Los tres evangelistas coinciden en contar que mientras que los discípulos estaban pasando miedo, el Señor dormía plácidamente. Qué cosa más curiosa. Pero Marcos, como siempre, nos da un detalle que Mateo y Lucas no recogieron en sus relatos de lo que sucedió en el mar de Galilea. Solo Marcos nos dice en qué lugar de la barca estaba durmiendo Jesús. Y es algo importantísimo. Versículo 38. Y él estaba durmiendo en la popa. Jesús dormía en la popa del barco. ¿Qué es la popa? La parte trasera de cualquier embarcación, ya sea grande o pequeña. La popa es la parte de atrás. Y ahora os pregunto, y quiero que abráis los micrófonos y el que se acuerde o se le ocurra que me conteste. ¿Qué hay en la parte de atrás de los barcos? ¿Qué hay en la parte de atrás de los barcos sumergido en el agua? ¡El timón! ¿Quién? Alguien dice por ahí, es uno de mis nietos. El timón. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. En la parte de atrás de los barcos está el timón, que es lo que gobierna el barco, lo que hace que el barco vaya para la izquierda o para la derecha. Cuando os veáis metidos en alguna tormenta, recordad esto siempre, por favor. Y os dejo una pregunta. ¿Quién gobierna el timón de tu vida? Si el gobierno de tu vida está en tus manos, si tú gobiernas el timón de tu vida, es posible que te puedas hundir cuando lleguen las tormentas. Ahora, si es el Señor el que maneja el timón de tu vida, no hay tormenta en este mundo que pueda hacer que te hundas. Pensad en esto, por favor. Cuando vengan los problemas, acude al Señor y ora al Señor, y el Señor te dará paz para hacer las cosas o para no hacerlas. Que tu vida sea gobernada por el Señor. Si el Señor lleva el timón de tu vida, nada ni nadie podrá hacer que te hundas. Amén.